resumen ejecutivo de CNN Chile para revisar noticias internacionales. El Parlamento ruso aprobó la integración de Crimea y de Sebastopol a esa federación, mientras tanto la Unión Europea como los Estados Unidos anuncian más sanciones contra Moscú si la crisis continúa. Vamos a analizar este conflicto. Para ello vamos a conversar con la cientista política e investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Evgenia Fediakova. Evgenia, gracias por estar aquí en CNN Chile. Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarme. En primer lugar, ¿cómo, pudiendo hablar con autoridad, digamos, de los sentimientos que hay del pueblo ruso hacia Crimea, ¿tiene algún simbolismo especial, más allá de su importancia estratégica, Crimea para los rusos? La situación en Rusia ahora es muy interesante, muy confusa, y yo diría que va más allá de lo racional, de lo calculado, porque la mayoría de la población rusa ahora está en el estado, se encuentra en el estado de euforia, de afecto. Es un gran auge de patriotismo, de triunfalismo, porque el sentimiento generalizado es que la Crimea es nuestra. ¿Y por qué hay ese sentimiento tan especial con respecto a Crimea? A ver, Crimea, la península de Crimea es todo un símbolo para la mentalidad rusa, para el subconsciente ruso actualmente tan agitado. Porque para el subconsciente ruso, para nuestra juventud, para nuestra infancia, Crimea son buenos balnearios en la Unión Soviética, en la Unión Soviética, son mejores palacios veraniegos, son mejores campamentos para los niños, son mejores paisajes, mejores playas, es como nuestra ribera, como nuestra costa azul, sin poder ir a Francia, es nuestra cultura y literatura, porque allí vivían, trabajaban nuestros artistas como Ayvazovsky, escribían nuestros grandes poetas y escritores como Chekhov, como Voloshin. Toda la infancia nuestra está vinculada con este maravilloso aire de Crimea. Crimea es nuestra. Y había un sentimiento, por lo tanto, de cierta pérdida o cierta injusticia por el hecho de que Crimea, durante la era soviética con Nikita Khrushchev, hubiera sido traspasado a dominio ucraniano. Enorme. Yo diría que sí, la palabra Crimea es una palabra clave para la mentalidad rusa. Y después de 1991, bueno, en 54 no se dio mucha importancia, porque en la Unión Soviética todas las repúblicas compartían el mismo territorio y toda la gente soviética podía viajar en cualquier parte sin mayores dificultades. Pero después de 1991, después de la caída de la Unión Soviética, cuando Crimea resultó ser parte de Ucrania, de otro extranjero, la mentalidad rusa no puede aceptar eso, no puede percibir cómo es posible que nuestra Crimea ahora es estado extranjero. Y claro que yo diría que una de las principales pérdidas para la mentalidad de la memoria histórica rusa es justamente percepción de esta pérdida de Crimea como la gran injusticia histórica que hoy día fue ratificada su recuperación. La injusticia histórica fue corregida y rectificada. ¿Podríamos decir que los rusos en general todavía tienen sentimientos más bien imperiales, que se sienten como un imperio que tiene una esfera de dominación que va más allá de los límites estrictos del país? Yo diría que sí, la Rusia actual y bueno, todo este periodo de últimos 10 años, la conciencia de la Unión Soviética sí está regresando de una manera bastante fuerte. Y este regreso, esta recuperación de la injusticia histórica, rectificación de la injusticia histórica, también se percibe como la recuperación de Rusia como superpotencia, como país grande, respetable, que tiene influencia, como país fuerte que puede dictar su voluntad a nivel internacional. Hay un problema que, claro, después del colapso de la Unión Soviética, de la cual Rusia, por cierto, era la república principal, hay un periodo muy largo en el cual Rusia se ve sometido a problemas económicos, también a una serie de humillaciones en términos internacionales. ¿Hay aquí un resurgir de ese sentimiento del imperio zarista y de la Unión Soviética de ser una gran potencia, un gran actor en el mundo? Sí, claro, sí. Yo creo que esta euforia, este patriotismo en Rusia está basado justamente en el sentimiento de revancha, que nos estamos vengando de nuestra gran humillación después de 1991, cuando Rusia prácticamente desapareció del escenario internacional como superpotencia. Y también es una revancha después de derrotas, entre comillas, de Rusia durante los bombardeos de Yugoslavia, durante la intervención de la OTAN, Estados Unidos, a Libia, a Irak, todo su dictamen de esta hegemonía estratégica de Estados Unidos. Ahora apareció un desafío
a superpoder norteamericano estadounidense que es el presidente Putin. Ahora, ¿tiene las condiciones económicas, por ejemplo, Rusia para convertirse en este momento o intentar convertirse nuevamente en una gran superpotencia, o hay una voluntad política que tal vez no tiene un correlato en la real capacidad que tiene para convertirse en un contrapeso a Estados Unidos o a China, que es la gran potencia económica emergente? A ver, desde mi punto de vista, yo creo que Rusia sigue siendo gran potencia, pero su potencial es su gigantesco tamaño y ojivas nucleares. Ni siquiera el factor demográfico funciona ahora porque es 3 veces menor que la población de Estados Unidos, y no sé cuántas veces menor que la población china, y la estabilidad relativa económica y social en Rusia se determina ahora. Bueno, primero, ahora la nación está unificada por esta gran unificación con Crimea. Pero, en primer lugar, la estabilidad económica en Rusia y del poder depende de los mercados internacionales. Factor económico, factor gas, petróleo, determina ahora, creo, la mayor parte de la política en Rusia. Y si Europa podría encontrar algunos caminos alternativos de suministro de gas, yo creo que sería un gran desafío para Rusia, para el gobierno de Rusia, porque la producción industrial casi no existe. Hoy que esas alternativas no existen y que Europa depende en gran medida, por ejemplo, para su calefacción del gas que llega en gasoductos desde el territorio ruso, ¿tiene realmente la Unión Europea la posibilidad de hacer algo concreto, real, para detener los planes de Vladimir Putin en Crimea y más ampliamente en Ucrania? A ver, yo diría, en otras entrevistas también sostenía que sí, yo creo que podrían incorporar algunas sanciones económicas más fuertes, y el problema consiste en el hecho de que el gobierno de Rusia y la nación rusa unificada ahora por la victoria no tienen miedo a las sanciones. Porque Rusia es un país, creo yo, económicamente autosuficiente. Podemos vivir en un aislamiento económico internacional durante largo tiempo, creo yo, con reducción grave de estándares de vida, convirtiéndonos en cierta medida en Albania de los años 60-70. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos esto? Y bueno, y la población está dispuesta a sufrir estas pérdidas, sufrir las carencias económicas y materiales, porque Crimea es nuestra. Hay tal vez una historia de cierta tendencia a ser capaces de soportar sacrificios de la población rusa. Por ejemplo, si nos vamos muy atrás en la historia, en las guerras napoleónicas, en la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética soportó penalidades realmente impensables durante la invasión de la Alemania nazi. Y finalmente salieron victoriosos en aquellas dos ocasiones. ¿Hay en eso también forma parte un poco de la mentalidad o de la autopercepción de los rusos? Yo creo que sí. En nuestras clases sobre la historia de Rusia, yo sostengo en mis charlas de que en esto consiste el mesianismo ruso, su bolchevismo, su cristianismo también. Los rusos se perciben en gran medida como pueblo redentor. Nosotros sabemos dónde está el futuro mejor. Vamos a dar el mundo, el futuro mejor del mundo, y estamos dispuestos a morir por este mundo mejor y matar también a algunas ciertas generaciones, pero no importa, porque el mundo maravilloso, absolutamente armónico, feliz viene. Con lo que está ocurriendo, la posición de Vladimir Putin como líder de Rusia es indiscutible. ¿No hay ninguna amenaza de oposición interna que en este momento pueda complicar en algo sus planes? Yo diría que después del 16 de marzo, con toda esta tsunami de alegría, de celebración, el mundo político en Rusia se simplificó demasiado. La oposición liberal ahora son nacional traidores, porque son antipatriotas que no quieren reconocer la anexión de Crimea, están en contra de las tropas rusas en territorio de Crimea, son traidores, por lo tanto no tienen ninguna viabilidad. Y si de repente salen con la crítica hacia Rusia, hacia el gobierno de Rusia, con la crítica de su política social, no, están diciendo porque son traidores, son pagados por el Occidente. Y otra parte de Rusia es una tremenda minoría de los nacional traidores. Y la mayoría de los rusos, y no es ninguna clase marginal, ni son ningún lumpen, son la gente educada, clase media, que leen internet, están muy unificados, todos son patriotas.
son patriotas y en ese sentido se produjo una gran unificación política y social del país. No hay izquierda, no hay centro, no hay derecha, todos son patriotas. ¿Y ese patriotismo se identifica directamente con la figura de Vladimir Putin? Por supuesto, es el líder de la nación, es ganador, que él recuperó la injusticia, la Crimea, el que recuperó, rectificó la injusticia histórica, devolvió a Crimea. ¿Qué en este panorama, qué opciones tiene Ucrania? ¿Tiene alguna opción real de poder oponerse a lo que está pasando en Crimea y también de oponerse a que otros sectores de Ucrania oriental puedan eventualmente seguir los mismos pasos de Crimea y terminar anexándose a Rusia? Lamentablemente, lo que yo vi ahora conversando con mis amigos ucranianos, todos tenemos parientes, amigos, padres en Ucrania, en distintas partes de Ucrania, conversando con mis personas, compatriotas rusoparlantes de Ucrania acá, veo que la ciudadanía ucraniana es muy confusa, está muy confusa porque nunca veía en el gobierno ruso, en Kremlin, algún enemigo, algún, no sé, un país con bastante apetitos políticos, y de repente un país vecino, un país hermano, de repente demuestra todos sus apetitos territoriales, se arranca un territorio tan importante para Rusia, para Ucrania también. Pero aparentemente Kiev ya tomó la decisión. Ucrania no tiene ninguna posibilidad económica, menos militar, para enfrentar a Rusia, y ahora Kiev ya comenzó la campaña de retiro de las tropas ucranianas de la península al continente. No todos quieren ir, pero hay que retirar. Y también comenzó a preparar los refugios para la gente que quiere salir de Crimea. Pero desde el punto de vista de enfrentamiento entre Estado y Estado, imposible. Evgenia Fediakova, gracias por haber estado con nosotros aquí, aclarando y poniendo algo más de luz sobre la situación entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en CNN Chile.